El 2 de mayo de 1972 el semanario italiano Domenica del Corriere sorprendía a sus lectores con un insólito titular: inventada la máquina que fotografía el pasado. Era la primera información pública sobre un tema que activaría la polémica y, entre contradicciones y acusaciones de fraude, acabaría erigiéndose en un enigma que perdura hasta nuestros días. ¿Qué había de verdad en esa presunta tecnología que permitía ver y escuchar en directo a través del tiempo a lo que ya no existe, incluyendo la vida de Jesús de Nazaret? La noticia era increíble. En el semanario Domenica del Corriere se afirmaba que un equipo de 12 físicos, encabezados por un monje, había creado un artefacto capaz de fotografiar el pasado y que incluso había registrado la vida entera de Cristo. Y demostraba tan inaudito anuncio con una imagen del rostro sufriente de Jesús en la crucifixión. Los fundamentos de este descubrimiento se basan en el conocido principio de la física clásica, según el cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El inventor del aparato, Alfredo Pellegrino Ernetti, un benedictino, aseguraba haber construido su máquina basándose en el concepto de que las ondas sonoras y visuales son energía y, por tanto, están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Igual que desde las partículas más ínfimas se puede recomponer un elemento en su forma primitiva, el artefacto sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las integraron en su origen. Con 16 años ingresó en la abadía veneciana de San Giorgio Maggiore, a la que siguió vinculado hasta su muerte, el 8 de abril de 1994, y donde trabajó como exorcista y como capellán de la cárcel del Suspiro. Pero durante sus 69 años de vida, Ernetti destacó por un sinfín de aptitudes. Fue licenciado en teología, lenguas orientales, filosofía y letras, física cuántica, diplomado en piano y escritor prolífico. Sin embargo, los mayores reconocimientos los obtuvo por su labor docente sobre la música prepolifónica, anterior al siglo XI, hasta el punto de que obtuvo la única cátedra que había sobre esta materia. Su amor por la música le llevó a Milán para estudiar oscilografía electrónica, una rama de la física que se ocupa de la vibración de las voces, con el padre Agostino Gemelli. El 17 de septiembre de 1952, mientras ambos religiosos analizaban la armonía de la musicalidad gregoriana, descubrieron con sorpresa que en el magnetófono se había registrado una nítida voz que Agostino Gemelli identificó como la de su difunto padre. Era la primera psicofonía de la historia. Gemelli, fatigado por las largas sesiones de trabajo, había pronunciado de forma mecánica y desesperada una frase invocando la ayuda de su progenitor. No daba crédito a sus oídos cuando, al reproducir la cinta magnética, escuchó: «Yo te ayudo. Siempre estoy contigo». Gemelli insistió en repetir el experimento. No había duda. Era la voz de su padre. Preocupados por las reticencias católicas sobre el contacto con los muertos, los clérigos solicitaron audiencia con Pío XII, quien les tranquilizó asegurándoles que la existencia de esta voz es un hecho científico que no tiene relación con el espiritismo. Lo que pasa es que se han registrado ondas sonoras procedentes de alguna parte. Este experimento quizá llegue a convertirse en la piedra angular de un gran hallazgo científico que pueda fortalecer la fe de la gente a partir de ahora. No obstante, el pontífice decidió mantener el descubrimiento en un absoluto secreto. En 1958, Giovanni Battista Montini, más tarde conocido como Pablo B., conoció a Friedrich J. con diéresis RGENSON, un productor de cine sueco que le confesó haber comenzado a realizar sus primeros avances en el campo de la grabación de voces del más allá, y no se sorprendió, pues conocía las investigaciones que se habían hecho sobre este fenómeno en la Universidad Católica de Milán. Cuando Montini sucedió a Juan XXIII, en 1963, nombró a J. con diéresis RGENSON documentalista del Vaticano. Este escribió a su colega británico Peter Brander: «Encontrado en el Vaticano oídos que simpatizan con el fenómeno de las voces. Hoy el puente está firme sobre sus cimientos». Cronovisor 8. Aunque J. con diéresis RGENSON era un ateo convencido,
Probablemente fue esta condición la que le convirtió en el hombre que necesitaba la Iglesia para presentar el descubrimiento a la comunidad científica. De esta manera el clero encubría los atípicos trabajos que se habían efectuado en Milán, pero el control de los experimentos continuaba bajo su dominio y J.U. con diéresis RGENSON pasaba a la historia como el descubridor de las psicofonías. Pero el padre Ernetti había sacado sus propias conclusiones. La energía espiritual de las ánimas puede transformarse en ondas de radio. Ocurre por una especie de ósmosis, como una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Llamó al fenómeno pneumafonía, y aseguró que, con ayuda de la ciencia, se podría lograr lo que los pitagóricos y aristotélicos ya habían intuido, que mediante la disgregación de los sonidos era posible la reconstrucción de las imágenes. Y parece que desarrolló la técnica capaz de conseguirlo. Cada ser humano deja tras de sí una doble estela, una sonora y otra visual, una especie de carta de identidad distinta para cada individuo. En base a esto nos encontramos hoy en condiciones de volver a ver y escuchar a los personajes más grandes de la historia, reconstruyendo su rastro energético de luz y sonido. Según Ernetti, el siguiente paso hacia la construcción de fantástico ingenio se produjo en 1957, cuando contactó con el profesor de Matos, un portugués que había analizado la dispersión del sonido. En 1963, el Ministerio de Instrucción Pública le otorgó a Ernetti la cátedra de prepolifonía, lo que le dio la ocasión de convocar a expertos de todo el mundo para discutir sobre las diversas ramas de la materia. Con ellos comencé a elaborar el sistema que me condujo a este sensacional descubrimiento, señaló. Domenica Della Corriere 72-01. La identidad de esos científicos es un misterio que tal vez Francois Brune pueda ayudarnos a esclarecer. Este teólogo, docente e investigador de la comunicación con los muertos, en compañía del biólogo y parapsicólogo Francesc Ram Chauvin, publicó en 1998 en Directo desde el Más Allá, un compendio sobre el fenómeno de la obtención de voces e imágenes paranormales mediante soportes electrónicos, año /0, 91. En esta obra el autor narra su experiencia con Ernetti, quien, según Brune, le aseguró que había reunido a un grupo de físicos, cuya ayuda habría descubierto una máquina y fue capaz de fotografiar el pasado. Este sensacional hallazgo tiene un nombre, cronovisión, del griego kronos, tiempo. En realidad, su creador no fue el padre Ernetti, sino otro religioso, Luigi Borello, quien ha compaginado su labor pastoral con la física, desarrollando una técnica que permitiría ver y oír aquello que ha quedado memorizado en las partículas de la materia inanimada. Su teoría es diferente a la de Ernetti. No solo los animales tienen una memoria. El rastro de una señal luminosa o de un sonido quedaría también impreso en la materia inanimada. Una piedra recuerda, pero no tiene manera de comunicarlos. Sin embargo, las conclusiones de ambos clérigos son idénticas. Cada vez que los sonidos o imágenes afectan a la materia, que se transforma en parte en energía estática, pueden ser de nuevo recreados como una forma de energía aún desconocidas. Cuando se hicieron públicos los trabajos de Ernetti, Borello se reunió con él en Roma y enseguida pude comprobar que no había nada de preciso ni de cierto en todo aquello, explica año /0. Borello se convirtió en su principal crítico, porque Ernetti nunca mostró su máquina ni desveló su funcionamiento, ofreciendo como única descripción que su estructura estaba constituida por 3 partes, una multitud de antenas que captaban todas las longitudes de onda imaginables, un selector que trabajaba a la velocidad de la luz, regulable gracias a unos circuitos que apuntaban hacia el lugar y la persona elegidos, y un equipo para visionar y registrar las imágenes y los sonidos. 3 meses después de la publicación de la noticia en Domenica del Corriere, Ernetti quedó desacreditado cuando se descubrió que una imagen del rostro de Jesús que, según él, demostraba la viabilidad de su cronovisor, no era más que la fotografía de un crucifijo venerado en el Santuario del Amor Misericordioso de Colle Valenza, en Perugia. Pasaron años sin que Ernetti compareciera ante los medios de comunicación. Lo más obvio es pensar que estaba avergonzado, sin embargo, no todo resulta tan claro. Cuesta creer que un hombre de su elevada talla intelectual y moral se involucrara en un fraude tan burdo.
A nadie le extrañaría que, de existir el ingenio capaz de recuperar el pasado, hubiera sido interceptado y vetada su difusión por las autoridades civiles o religiosas, temerosas de las consecuencias derivadas de su uso, ya que con él se podrían conocer los secretos de grandes personajes y se resolverían muchas incógnitas históricas. Como afirmaron algunos, sería posible, por ejemplo, contemplar los milagros de Jesús. Pero, ¿y si se descubriera, por ejemplo, que tales prodigios no sucedieron tal como nos han contado, sino que fueron inventados por sus discípulos? Entonces se produciría una crisis religiosa sin precedentes. Ernetti declaró que la Iglesia le puso una mordaza que no le permitía hablar. Desprestigiar su trabajo resultaba fácil para la jerarquía eclesiástica. Así se garantizaba la burla de la opinión pública y se aseguraba el dominio omnipotente del Vaticano sobre el invento, pero aún hay más. En 1965, el diario Il Giorno difundió que los servicios secretos del Vaticano, en colaboración con los del contraespionaje italiano, detuvieron a un ingeniero llamado Antonio Beretta, bajo la sospecha de que trabajaba para el KGB. Lo cierto es que el arrestado era un experto en la teoría de la relatividad y que durante 8 años trabajó al servicio del padre Ernetti. La única información que pudo haber vendido a los soviéticos habría sido la relacionada con las actividades desarrolladas en el laboratorio de Ernetti, en San Giorgio Maggiore. Durante un congreso internacional, un funcionario del Ministerio del Interior soviético, Sergei Antonov, confió a un delegado occidental que, los propios trabajos de nuestros físicos nos inducen a pensar que el equipo de San Giorgio ha debido realizar ya la grabación en magnetófono de la explosión de Sodoma y Gomorra, así como la inscripción de las tablas de la ley en el Sinaí. Y en un artículo publicado por el diario ruso Pravda, se leía: las investigaciones sobre la reconstrucción del pasado efectuadas en Italia bajo el control del Vaticano y del Ministerio del Interior están mucho más avanzadas de lo que se ha pretendido. Es un trabajo fuertemente vigilado por los servicios secretos del Vaticano. Por su parte, Año-0 ha descubierto que Ernetti, estando muy enfermo y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, envió una carta a Luigi Borello, su principal crítico. La misiva es una especie de testamento donde afirma que la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad, que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad, que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es verdad, y que las autoridades supremas han prohibido el uso del ingenio, es otra verdad. Nuestro Cristo fue captado en 1953, mientras que el de Colle Valenza fue realizado 6 años más tarde. Podemos pensar que era la palabra de un moribundo, la confesión de un religioso a otro, sin embargo demostraremos incoherencias difícilmente refutables. La fundadora del santuario de Colle Valenza resultó ser una mística estigmatizada. La obra obedecía a sus visiones, lo cual podía confirmar la validez de la evidencia presentada por Ernetti. De no ser porque el crucifijo, en realidad, data de 1930. Por cierto, ¿cómo es posible que la instantánea de Jesús sea de 1953, si el propio monje declaró que fue en 1963 cuando reunió al equipo que iba a ayudarle a construir la máquina? Pero, ¿por qué la Iglesia y los servicios secretos italianos se involucraron en algo que no era más que un delirio? Aún más importante, porque, en 1988, el Vaticano emitió un decreto según el cual serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen, con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Borello dudó de Ernetti, pero aún sostiene que la materia recoge lo acaecido y es posible recuperarlo con la tecnología adecuada. Actualmente coordino 2 equipos que trabajan en el desarrollo del cronovisor, uno en la Facultad de Ingeniería de Tor Vergata, en Roma, y otro en un laboratorio de Treviso. Usamos una sonda bidireccional conectada a complejos amplificadores con los que se estimula un bloque de materia del que emana una energía. Esta experimentación es muy precisa, pero aún no podemos preguntarle a un objeto que ha visto o ha escuchado. No obstante, concluye, no puedo ser más concreto. El trabajo que efectuamos en Roma y Treviso es top secret. El cronovisor sería una máquina para ver el tiempo, un mecanismo con el que se podría acceder al pasado en forma de imagen y sonido.
Los cronovisores sintonizarían, con el tiempo a voluntad del experimentador y guardarían los resultados en los mismos soportes que los vídeos o las grabadoras de audio. El caso del cronovisor se dio a conocer en el año 1972 por el padre Ernetti, que concedió una entrevista al diario italiano La Domenica del Corriere, en la cual afirmó haber participado en el proceso de esta singular máquina del tiempo. El rumor se extendió por todo el mundo. Sin embargo, anteriormente el padre Ernetti ya había dado pequeños detalles en algunas publicaciones. En julio de 1965 una revista religiosa de Francia, L'Heure d'Etre, y en enero de 1966, la publicación italiana, Civiltà degli Maxini, recogieron la noticia, pero la poca importancia de esos dos medios hizo que la noticia no fuera tomada en cuenta hasta 1972. El padre Ernetti nunca entró en detalles técnicos de la máquina, pero sí en los logros. Afirmó haber fotografiado las tablas de la ley, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini o la crucifixión de Cristo. Pío XII pudo haber controlado este proyecto desde el principio, aunque lo calificó de secreto de Estado. El proyecto fue cancelado y requisado por el Vaticano, pero no destruido. El cronovisor se encontraría a buen recaudo. Antes de morir, Ernetti envió una carta a Japón, país con el que tenía buena relación y contactos, y otra carta a Suiza. En esas cartas pueden estar los planos del cronovisor, ya que él prometió al Papa Pío XII que nunca haría públicos los detalles, a pesar de que varios años después seguía siendo entrevistado.